Hola, hola, hola amigas, hola amigos, hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Empezando un nuevo programa de diálogos, un panorama internacional de arte y literatura. Empezamos con el sumario, ¿te parece? Me parece perfecto los temas que vamos a tratar en esta edición. Así es, que creo que son todos interesantes. Mira, ¿imaginas un espacio donde las voces de las mujeres escritoras en español no solo se lean, sino que también se escuchen y resuenen? Ese espacio es Hablemos Escritoras. El segundo, un monstruo de ficción que desencadenó una revolución real. Tiburón, del libro al cine. Y el tercero, les traigo la historia de una mujer que hizo de la historia no solo su profesión, sino su más grande pasión. Los nuevos proyectos de María José Rubio, la historiadora y escritora española. Y Interesantes los temas. Pasamos a las artes visuales y al patrimonio, si te parece. Estos son tres temas, dos están vinculados por la tragedia, podríamos decir los dos primeros, ¿no? Uno de los museos más importantes de Latinoamérica renace del fuego y de las cenizas. El segundo tema es de las ruinas y los escombros que dejó un terremoto en el año 2009 a capital cultural de uno de los países centrales en el quehacer artístico en el año 2026, en el año que viene. Y finalmente, el tercer tema es que vamos a conocer a una de las galeristas más respetadas de Nueva York, que desde 1968 al día de hoy viene marcando tendencia. Así que si te parece, Alicia, empezamos con tu primer tema. sí, claro, mira, yo creo que esto empezó a aumentar durante la pandemia, la escucha de los podcasts. Y hoy traigo el que se llama Hablemos Escritoras. Como te decía en el sumario, ¿imaginas un espacio donde las voces de las mujeres escritoras en español no solo se lean, sino que también se escuchen y resuenen? Un lugar donde cada historia, cada verso y cada ensayo encuentre su lugar, su eco. Eso es precisamente lo que Adriana Pacheco se propuso crear. En el corazón de Austin, Texas, una ciudad conocida por su vibrante escena cultural, nació en 2018 el proyecto Hablemos Escritoras. Pero este no es un proyecto común y corriente. Es un faro, una enciclopedia y repositorio de voz que busca romper el silencio y dar luz al vasto universo de la literatura escrita por mujeres en español. Adriana Pacheco es una investigadora apasionada por la lectura y la educación, y después de obtener su doctorado en la Universidad de Texas, no se conformó con lo que ya existía. Adriana nació en Puebla, en México, y ahora es ciudadana estadounidense. Ella vio una necesidad, la de visibilizar el trabajo literario de las mujeres, de darles el protagonismo que merecen, sobre todo de la literatura en español en Estados Unidos. Con esa visión, ahí estamos viendo en las placas, con esa visión fundó un proyecto que hoy se ha convertido en el más grande de su tipo a nivel mundial. Hablemos Escritoras. No es solo un sitio web, es una comunidad en constante crecimiento. Y a través de esta página, de su portal, se pueden explorar miles de títulos, leer reseñas y descubrir nuevas autoras. Ves que vemos ahí en la placa que dice hay más de 600 episodios para escuchar. O sea que no se van a terminar fácilmente cuando te pongas a escuchar. Sí. Son todos buenísimos, todos con escritoras de excelente nivel. Cada semana, un nuevo episodio de su podcast se suma a las principales plataformas, llevando las voces de estas escritoras directamente a tus oídos. Pero el alcance de este proyecto va más allá. Su blog es un espacio de mini reseñas, recomendaciones y reflexiones sobre literatura, cultura y sociedad. Es un recordatorio constante de que la literatura no es algo estático, sino un reflejo vivo de nuestro mundo en movimiento. Y como vemos en esta placa, está el blog y está la biblioteca online. Podés ir a un lugar de la biblioteca y vas a encontrar muchos libros electrónicos disponibles para leer. Adriana Pacheco no es solo la fundadora, es el alma de esta iniciativa. Su trabajo ha sido reconocido en eventos como el Texas Book Festival, donde ha sido autora destacada y ahora es parte de su junta directiva. Este reconocimiento demuestra la importancia y el impacto de su labor.
En un mundo donde a menudo las voces de las mujeres se pierden en el mar de voces que hay o se silencian, proyectos justamente como Hablemos Escritoras son esenciales. Son un testimonio de la dedicación, la pasión y el poder de contar historias. Son la prueba de que con la iniciativa correcta podemos construir esos espacios donde todas las voces tengan la oportunidad de ser escuchadas. Fíjate que tenemos podcast, biblioteca y tenemos también un directorio de escritoras donde se pueden ver muchas y se ven sus biografías. Si te parece, te propongo que escuchemos A ver. a Adriana Pacheco en una conferencia que dio en forma online donde habla sobre la escritura de mujeres y sobre mujeres. Escuchemos, a ver. De manera específica, muchas mujeres de origen latinoamericano encuentran en la literatura su voz y un espacio de reflexión, pugna y queja. Movimientos sociales y políticos como los nuevos feminismos y el Me Too, entre otros, abren espacios e inspiran a muchas escritoras a desapropiar, tomando el término de Rivera Garza, el discurso hegemónico y a reinterpretar sus diversas realidades, enfrentándose al público lector de una manera más abierta y más segura de ellas mismas. Esto genera una producción literaria muy rica en temas, estilos y formas, ya sea escrita desde los Estados Unidos o desde sus países de origen. Y yo para cerrar el tema quisiera pedirle a nuestra audiencia cerrar con una pregunta. A ver. ¿Qué autoras creen que merecen ser descubiertas? A ver si nos dejan en mensajes al nombre de algunas autoras que les parecen que se pueden sumar. Muy interesante y que no tenga fronteras, que puedan venir de todas partes, ¿no? Así es. Así así es. aparecen nombres nuevos. Bueno, si querés, vamos a mi primer tema. Tiene una introducción histórica, ¿no? En la Quinta da Boa Bastos, en Río de Janeiro, se levanta lo que estamos viendo, un palacio que guarda más de 200 años de historia, que hoy es el Museo Nacional de Brasil, fundado en 1818 por el rey Juan VI, que nació con un propósito claro: descifrar los misterios de un país inmenso y desconocido para la ciencia. Al comienzo, en el predio del Campo de Santana, era conocido como la Casa de los Pájaros por sus colecciones de aves disecadas, pero pronto, con la llegada de naturalistas europeos y con el impulso apasionado del emperador Pedro II, el museo amplió su horizonte, incorporando botánica, paleontología, arqueología y antropología. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, el museo se convirtió en un faro del conocimiento en América del Sur. Entre sus tesoros más preciados se encontraban el cráneo de Lucía, que estamos viendo ahí en la diapositiva, el fósil humano más antiguo de América con más de 11.000 años de historia. También en la colección del museo contaba con momias egipcias y artefactos traídos por el propio Pedro II en sus viajes, fósiles de dinosaurios brasileños, insectos y plantas únicas. Y obviamente una de las mayores colecciones etnográficas de pueblos indígenas, reflejo de la diversidad cultural de este país inmenso, este país continente que tenemos la suerte de tener de vecinos. Pero el 2 de septiembre del 2018 marcó un quiebre. Un cortocircuito en el sistema eléctrico encendió el fuego que estamos viendo. Las llamas treparon paredes, devoraron techos, estallaron ventanas. El cielo de Río de Janeiro se iluminó de rojo y de negro. En pocas horas, el incendio consumió el 90% del acervo, cerca de 20 millones de piezas. Incluso Lucía, los fósiles, las momias, las colecciones indígenas de la biblioteca científica, todo reducido a cenizas. Las imágenes del palacio en llamas recorrieron el mundo como símbolo de una herida cultural profunda. Y sin embargo, algo resistió. En medio de los escombros, lo que resistió fue un meteorito que era parte de la colección, el meteorito denominado Véndego, una roca de más de 5 toneladas caída del cielo hace siglos, permaneció intacto, como si la historia misma se negara a desaparecer en él. 7 años después, el Museo Nacional vuelve, por suerte, a abrir sus puertas. Es una reapertura parcial, apenas 3 salas y una exposición temporal
que va a durar 2 meses, pero también es un renacer simbólico. La muestra se llama Entre Gigantes y no podía ser de otra manera. Allí están el Bendigo y el esqueleto monumental de un cachalote de casi 16 metros, recordándonos que incluso después del fuego la memoria puede sobrevivir. Si te parece, vamos a compartir un video de la puesta en valor de todo el trabajo que implicó Estamos restaurando 30 esculturas de mármore centenárias. la recuperación de las piezas. A sede do museu. O grande desafio desse trabalho é que essas esculturas já se encontravam bastante fragilizadas e depois do incêndio, algumas chegaram até a colapsar. Teve um processo emergencial de consolidação e de uma limpeza para que elas pudessem descer da fachada y a gente pudesse trabalhar no ateliê. Así veíamos entonces, así veíamos el proceso. Es un fragmento, ¿no?, de un largo documental que narra cómo se trabaja en la puesta en valor de cada una de las piezas halladas. Ahí a la derecha lo que estamos viendo son los fragmentos del cráneo de Lucía que por suerte pudieron recuperarse y que son la prueba de la existencia del ser humano en América más antigua, digamos, más antigua que se conoce, más de 12.000 años de antigüedad. Así que con esos fragmentos se volvió a reconstruir y a darle forma. Qué interesante que es, bueno, primero que puedan volver a reconstruir y después que hagan videos y que, o sea, que registren todo ese proceso de restauración y de reconstrucción para poder conocerlo, ¿no? Eso es muy atractivo, yo creo, también para la audiencia en general. Sí, el proceso de reconstrucción continúa, ¿no? Hacen falta, se calcula, unos 500 millones de reales para poder culminar una etapa que sería la etapa principal, y de esos 500 todavía faltan 170 millones. Es importante destacar que empresas, grandes empresas públicas algunas, como el Banco Nacional de Desarrollo, hicieron estos aportes que permitieron la restauración de esta primera etapa del museo. Pero para deleite de los amantes de la historia, del patrimonio y del arte, ahora podemos ver en otro video cómo ha quedado la fachada reconstruida del museo. Bueno, así de esta forma pudimos asistir al registro de la tragedia con el fuego, pero también a la voluntad de una nación de recuperar su patrimonio y su historia, ¿sí? Una maravilla, una muy buena noticia, Juan. Y mira, y nos vamos a otro tema totalmente distinto. Como te decía, un monstruo de ficción que desencadenó una revolución real. Justamente, Tiburón. Un monstruo de ficción y una revolución en el cine. En 1974, la novela de Peter Benchley se convirtió en un fenómeno literario. Vendió millones de copias, instalando un miedo primario en los lectores. Un tiburón blanco que aterroriza la ficticia Amity Island. Los productores de cine que estaban ya explorando la posibilidad de llevar los libros más vendidos, los bestsellers, a la gran pantalla, vieron en esta historia un potencial inmenso. Y tenían razón. Ahí estamos viendo los libros, las primeras ediciones de los libros, y en esta placa estamos viendo la sobreportada del libro con la foto del autor y ya el afiche de la película, exacto. Un joven director muy admirado por nosotros, llamado Steven Spielberg, fue el elegido para llevar el libro al cine. Ahí estamos viendo las fotos, porque el autor también fue co-guionista. Lo que hizo Spielberg no fue una adaptación fiel, sino una reinvención. Con un presupuesto limitado y un tiburón mecánico que fallaba constantemente, Spielberg recurrió a la técnica del suspenso clásico, la misma que habían usado directores en los años 40 y 50, no mostrar al monstruo.
En lugar de eso, creó un miedo psicológico. La cámara se enfocaba en la superficie del agua, en las reacciones de los personajes y, sobre todo, en la magnífica música de John Williams. Una melodía simple, pero terrorífica, que hoy todo el mundo asocia al miedo inminente. La sugestión visual fue un éxito rotundo. El público salía del cine con el corazón en la garganta, sintiendo que el peligro acechaba bajo el agua. El éxito de Tiburón, que es de 1975, por eso se están festejando los 50 años del estreno de esta película, fue la primera película en recaudar más de 100 millones de dólares, estableciendo un nuevo modelo de negocio. El cine comercial jamás volvió a ser el mismo. La película se convirtió en una leyenda, pero no tanto su creador literario. Peter Benchley no vivió el éxito de la misma manera. Y esto era el tema que me traía con respecto a esto. El terror que su historia desató en la pantalla tuvo un efecto real y devastador. La reputación de los tiburones se vio gravemente afectada. La gente comenzó a verlos como máquinas de matar sedientas de sangre, lo que provocó una caza indiscriminada de tiburones. Años más tarde, Benchley confesó su remordimiento. En una entrevista en 2005 afirmó: sabiendo lo que ahora sé, nunca podría escribir ese libro hoy en día. Dedicó, el escritor, los últimos años de su vida a la conservación de estos animales, intentando corregir el daño que sin querer, por supuesto, había provocado. Irónicamente, son los tiburones y no los humanos quienes tienen mucho más que temer de nosotros, con sus poblaciones amenazadas por la pesca y por el cambio climático. La historia de Tiburón nos enseña que las historias que contamos, ya sea en un libro o en una película o en ambas cosas como es esta, tienen el poder de cambiar nuestra percepción de la realidad y que a veces ese impacto puede ser más profundo y aterrador que cualquier monstruo de ficción. Incluso el mismo Spielberg en un momento pidió disculpas también porque se dio cuenta de la catástrofe que había provocado justamente con este asesinato a mansalva, esta pesca a mansalva de los tiburones. Y para ir terminando, te digo que es muy interesante. Cuando vi esta noticia la relacioné con algo que había leído. Es interesante lo que escribe sobre este tema la periodista argentina Juana Ledisky en su columna de todos los domingos del diario La Nación, y justamente en la del 20 de junio, que se puede leer en la web y podemos dejar el link también acá abajo, que la tituló ¿Quién es el monstruo en Tiburón? Y se refiere al cambio justamente que hizo Spielberg de la novela original. Hay un cambio en la temática que vale la pena leerla. La columna es muy interesante, sí, es muy interesante. Y para cerrar, si te parece, vamos a ver dos pequeños videos. A ver. Uno, un tráiler renovado de la película Tiburón, porque por supuesto se está reestrenando. Y veamos después, el tráiler si querés y después perfecto, nos contás el tráiler primero. Is it true that most people get attacked by sharks in 3 feet of water, about 10 feet from the beach? You're gonna need a bigger boat. Escuchábamos los acordes famosos de la música de John Williams, ¿no? Imprescindible para esta película la música, ¿no? Y te decía que vamos a ver otro pequeño video. Por supuesto han relanzado el libro y han hecho ediciones especiales y les quería mostrar a la audiencia una muestra justamente de esta nueva edición. A ver. Impresionante, ¿no? Marca esta tendencia de que el objeto libro tiene que volver a ser un objeto bello, ¿no? Totalmente, además ilustrado, ¿no? Un libro con estuche, bueno, una edición especial en conmemoración de estos 50 años de la película.
Así que bueno, este fue mi segundo tema, Juan. Bueno, te voy a contar entonces otra historia. A ver. Cerremos los ojos, aunque acá estamos viendo una placa, pero es una invitación a imaginar una ciudad rodeada por los imponentes Apeninos, donde cada piedra guarda siglos de historia. Una ciudad de plazas medievales, de iglesias que alcanzan el cielo, de castillos que parecen custodiar secretos antiguos. Esta ciudad es L'Aquila, traducida del italiano, la ciudad del águila. Pero un día de abril del 2009, todo cambió. A las 3:32 de la madrugada la tierra tembló con una fuerza que nadie pudo imaginar. El suelo rugió, las paredes se desplomaron y el silencio de la noche se llenó de gritos y de escombros. L'Aquila, orgullosa y ancestral, quedó atrapada entre ruinas como un corazón roto que seguía latiendo. Acá vemos algunas imágenes, sin querer hacer alarde de la tragedia, para dar cuenta. Durante meses los ojos del mundo se posaron sobre la ciudad y mientras las piedras yacían esparcidas, los habitantes con el corazón hecho trizas comenzaron a reconstruir no solo físicamente sino también espiritualmente a la ciudad. Cada ladrillo levantado, cada iglesia restaurada fue un acto de resistencia, un grito silencioso que decía: no nos vamos a rendir. Hoy L'Aquila se prepara para un renacer aún más brillante que su historia previa al terremoto. Ha sido designada para el año entrante Capital Italiana de la Cultura y abrirá sus puertas para que todos podamos recorrer sus calles y respirar su historia viva. Caminar por la Basílica de Santa María de Collemaggio, testigo de coronaciones papales y ahora símbolo de resiliencia. También se podrá volver a visitar la iglesia de San Bernardino, restaurada con la precisión de los maestros artesanos, y podremos pasar también por el Castello Españolo, que domina la ciudad como un guardián que ha sobrevivido al terremoto. Vamos a pasar al próximo video para ver la actualidad, ¿no? En el 2026, la ciudad multiverso de L'Aquila cobrará vida, un concepto que invita a explorar la ciudad como un espacio donde coexisten múltiples dimensiones culturales, históricas y artísticas. Cada rincón se va a convertir en un escenario de encuentros inesperados, donde pasado y futuro van a dialogar a través del arte. Pintores, escultores, músicos y performers de todo el mundo van a llenar las plazas y las calles, y uno se va a encontrar con nombres como Paladino, con sus esculturas monumentales que dialogan con la historia, o Elisa Toffo, que envolverá la ciudad en melodías contemporáneas y colectivos de arte digitales como el de Marcos Carrasquel, que van a proyectar instalaciones inmersivas sobre las fachadas históricas reconstruidas, mostrando la armonía entre la tradición y la modernidad. Serán espacios donde el visitante no solo podrá observar, sino que va a poder participar y atravesar la historia y la innovación de la ciudad. Así que aquella ciudad que una madrugada conmovió al mundo entero por la pérdida de sus tesoros patrimoniales, en el próximo año se va a convertir en la capital cultural de Italia. ¡Qué maravilla! Vale recordar que el terremoto no fue hace 50 años, ni 70, ni 100 años, fue en el 2009 y que estamos en el 2026. Y bueno, y toda Italia ha hecho un esfuerzo muy grande que significó esta recuperación. Y particularmente, ¿no? Guardado como un tesoro en el centro histórico, emerge el Museo Nacional de las Artes del siglo XXI. El Estado Nacional Italiano decidió hacer sede de un museo, del Museo del Arte Italiano del siglo XXI, en la ciudad de L'Aquila para hacer su aporte, digamos, ¿no? Claro. Así que fue alojado en el restaurado Palacio Ardinghelli, fue alojado en el restaurado Palacio Ardinghelli, que es un edificio que aún conserva trazas del impacto del terremoto como símbolo de la resistencia que se decidieron no borrar, y hoy alberga arte contemporáneo en diálogo con el pasado barroco. Desde su apertura en el 2021 se ha convertido en un centro cultural vivo, sin colección permanente más que esta obra que estamos viendo, que es Una columna en el vacío de Ettore Spalletti, pero con muestras temporales, talleres, charlas, programas educativos, como corresponde a todo museo moderno, ¿no? Tenemos también algunas imágenes del museo. Tal vez el museo es la pieza, ¿no? la piedra preciosa de todo este proceso de reconstrucción, ¿no? Porque el terremoto
pudo intentar silenciar a la ciudad, intentó borrar la memoria, pero la ciudad respondió con arte, con paciencia y con amor. Y hoy nos invita a caminar por sus plazas, a tocar sus muros restaurados, a sentir la fuerza de un pueblo que aprendió a levantarse. Así que en el 2026 la ciudad no solo valdrá la pena visitarla, sino celebrarla, porque la ciudad que sobrevivió al desastre abrazó su historia y se transformó en un canto de esperanza. Una maravilla, Juan. Trajiste dos casos de restauración Sí, y de sí. preservación increíbles y también de recuperación no solo arquitectónica, sino también espiritual, ¿no? De la ciudad, porque al verse reconstruida también los ciudadanos la vuelven a tomar como propia. Sí, Impresionante. es esperanzador también, ¿no? Así es. Sí, es un mensaje Así de es. esperanza y cómo se puede proyectar el patrimonio desde el futuro, porque evidentemente esta narrativa de la tragedia del terremoto, que tuvo muchas víctimas, también se proyecta como una puesta en valor del sitio, ¿no? De una ciudad que entre la ciudad en importancia, digamos, comparada con otras ciudades italianas, en una importancia mediana, Claro. pero que ahora toma protagonismo. Así es. Mira, volvemos a los libros. Y hoy quiero contarte un nuevo libro y serie de la historiadora y escritora María José Rubio. Ella es española y hoy particularmente les traigo la historia de una mujer que hizo de la historia no solo su profesión, sino su más grande pasión. Ahí estamos viendo en la placa fotos de ella en su espacio de trabajo. Un papel de archivo, de los archivos con los que trabaja, para conocerla. Se formó como historiadora y filósofa, especializándose en historia de España, pero su trabajo va más allá de lo académico y ha participado en proyectos tan diversos como la catalogación de patrimonio, el comisariado de exposiciones, la docencia universitaria y la creación de guiones para cine y televisión. Su último libro, en esta extensa carrera literaria, que ha dado vida a personajes y épocas a través de ensayos, biografías y novelas históricas, uno de sus últimos trabajos más notables es el que ha presentado a principio de este año, un ensayo biográfico que estamos viendo ahí, justamente la tapa, sobre una reina de España, María Josefa Amalia de Sajonia, una reina que la historia oficial había olvidado o distorsionado, lo que es peor. En su exhaustiva investigación, María José Rubio recorrió archivos y bibliotecas de Roma, de Sajonia, de París y de Madrid, revelando la verdadera historia de esta monarca, de esta reina. Descubrió que no era solo la esposa de Fernando VII, sino la primera reina constitucional de España. Y lo más sorprendente, la única escritora de la monarquía hispánica, porque ella encontró en uno de los archivos un corpus de escritos de la propia reina que formaban un libro, ¿no? Que está considerado como una reina, la primera reina escritora. Este hallazgo, por supuesto, fue una bomba que le permitió rescatar a la reina del olvido y darle el lugar que merecía en la historia. Pero como te decía, María José Rubio no solo es una historiadora y una apasionada de la historia, sino que su trabajo lo lleva a otros niveles y sobre todo creo que es una excelente comunicadora. La llevó a un nuevo terreno que es el cine. El prestigioso cineasta catarí que estamos viendo aquí en la fotografía, Samer Jabbar, la contactó para que colaborara como historiadora en la docuseries World of Arabia. Esta serie de gran producción relata la época de esplendor de Al-Andalus, que sabés que era toda la región sur de España, donde ahora está Andalucía, antes de que los reyes católicos la recuperaran para el territorio español. Ahí estaba el Al-Andalus. Este encuentro la llevó a Marrakech a rodar, aquí estamos viendo justamente con los actores, una experiencia que le permitió presenciar cómo la historia cobra vida en la pantalla con un equipo de profesionales de alto nivel. Para ella este proyecto es la prueba de que la historia es una herramienta poderosa para unir a las personas a través del respeto y de la paz. El trabajo de nuestra protagonista es una invitación a reflexionar sobre la importancia de la historia y la cultura en nuestras vidas.
María José es una gran recomendadora de libros, también de lecturas, desde sus redes sociales, y justamente rescaté unos que recomendó hace poco. Sobre la derecha vemos una fotografía donde están 3 libros que ella recomendó, que son El deber moral de ser inteligente, de Gregorio Luri, El elogio de la bondad, de Rafael Gómez Pérez, y Elegancia española, de Carlos Baltés. Y la fotografía que está a la izquierda son libros que ella ha escrito sobre reinas de España, sobre una reina en particular, la Chata, y sobre el cerrajero del rey, y a estas hay que agregar justamente la que veíamos antes. Pero como María José Rubio es lo que te decía, una gran recomendadora de libros excelentes para sumar siempre a la lectura con una mirada muy particular, si te parece, vemos un video donde ella misma nos cuenta sobre 2 de sus autores favoritos. A ver. Bueno, a mí me gusta mucho la literatura del siglo XIX, recomiendo 100% Tolstoy, primero porque Tolstoy es un mundo es un hombre que destila muy bien ese mundo antiguo, de las monarquías antiguas, él viene de la aristocracia rusa y tiene esa elegancia que todavía transmite ese mundo aristocrático del siglo XIX que se venía abajo, ¿no? Que se derrumbaba con los nuevos liberalismos y la nueva burguesía. Él transmite de una manera maravillosa ese mundo, ¿no? Decimonónico y esas historias también de mujeres que luchan entre su libertad, ¿no? Esa libertad que de repente ofrece el siglo XIX, incluso en las facetas amorosas, ¿no? Y siempre el libro Ana Karenina para mí es una referencia absolutamente impresionante, ¿no? De la gran literatura del siglo XIX, ¿no? Y de ese mundo cambiante de todo lo decimonónico. Y luego yo recomiendo 100% a Stefan Zweig, que para mí es un maestro. Las biografías de Stefan Zweig son obras maestras, cada una de ellas, escribió muchas, porque Stefan Zweig, sin ser historiador, pero tiene una capacidad de entrar en la psicología del personaje impresionante. A lo mejor ni siquiera le hace falta dar referencias a fechas para ser capaz de destilar por completo una biografía y por supuesto su estilo elegantísimo de escribir, ¿no? Es un maestro de las biografías. Interesantísimo, ¿no? Para quienes están buscando qué leer, ahí tienen, pueden tomar apunte. Así es, me parece que es una persona que da muy buenas recomendaciones de libro y que vale la pena siempre tomar nota de sus sugerencias. Las pueden seguir por sus redes y también vamos a tener noticias pronto porque anunció un nuevo libro que seguramente va a estrenar en la próxima temporada en el hemisferio norte. Las novedades editoriales suelen salir entre octubre y diciembre, así que ahí tendremos nuevo libro de María José Rubio. Muy interesante. Yo también te propongo que conozcamos a una mujer que ha sido protagonista en el mundo de las artes, en el mercado del arte a nivel internacional. Si imaginamos un espacio donde las ideas pueden materializarse y toman forma, donde el arte no solo se observa, sino que finalmente logra ser un hecho vivo, ese lugar existe y es la Galería de Paula Cooper. Ubicada en el corazón de Chelsea, en Nueva York, y fundada en 1968, fue la primera de las galerías en el Soho, abriendo sus puertas con una exposición a beneficio del Comité de Movilización Estudiantil para el Fin de la Guerra de Vietnam. Allí, artistas como Andre, Dan Fleming, Donald Judd o Robert Mangold y Robert Ryan presentaron sus obras y Sol Lewitt creó su primer dibujo mural marcando el inicio de una historia única. A lo largo de 5 décadas, la galería ha sido sin duda un faro no solo en el mundo de la comercialización de las obras de arte, sino también un faro del arte conceptual y del arte minimalista, impulsando proyectos que aún hoy inspiran a todo el mundo. En 1996, Paula Cooper trasladó su sede a Chelsea en un edificio del siglo XIX renovado por el prestigioso arquitecto Richard Gluckman y 3 años más tarde inauguró un segundo espacio en la calle 21 al oeste de Nueva York, consolidando su presencia y su compromiso con la innovación artística. Pero la Galería Cooper no solo implica exposiciones,
generaciones. Por más de 50 años ha sido un espacio de encuentros y experiencias, de conciertos, de simposios musicales, de eventos musicales, de presentaciones de danza, de lecturas de poesía, de recepciones de libros y presentaciones de libros y de eventos comunitarios. Durante 25 años, hasta el año 2000, la galería sorprendió con un evento muy interesante que denominan Lecturas de la Nochevieja. Estas lecturas de la Nochevieja incluyeron obras emblemáticas de la cultura norteamericana. Por ejemplo, entre las que más se recuerdan siempre son las lecturas de las obras de James Joyce. Hoy la galería de Paula Cooper sigue siendo un referente cultural imprescindible, un lugar donde la historia y la vanguardia se encuentran y donde cada visita es un viaje por la creatividad y la innovación. Y si desean vivir la experiencia de cerca y tienen la oportunidad, no se pierdan la muestra All the Use and the Us que se inauguró el 22 de agosto y permanecerá abierta hasta el 11 de enero del 2026 en el espacio de la calle 21 Este. Esta exposición presenta obras de artistas como Erin Mack, quien explora la abstracción y expande la noción de pintura a través de su notable uso de telas. Una oportunidad única para sumergirse en el legado y la energía de una de las galerías más importantes del mundo contemporáneo. Pero tengo un video donde podemos escucharla a Paula en su labor, que me parece que es muy interesante porque habla de la elegancia, la austeridad, digamos, una presencia muy marcada de uno de los personajes más reconocidos del mundo de las artes en Nueva York, pero que ha hecho de la austeridad un símbolo de elegancia. You don't make the leap into an established gallery. You evolve into an established gallery. As you know, there's always some intelligence, hopefully anyway, that runs through a gallery. There's a certain point of view or attitude that's important in our relationship. For me, what has been the sort of underlying and connecting link has been this belief in the radical, and however one defines that, within context and times. The most important thing that a gallerist can provide is encouragement, being supportive in any way you can. Where this show took place, it's hysterical. The floor was filthy. There were drops of paint all over. It was really funky. And it didn't matter, the art was great. My rent was so cheap, $300 a month. I had 10,000 square feet, and people said to me, "Oh, you're crazy," and I said, "No, people will come to see this art, and they did." We put Joe Bear right smack in the middle, and the silhouette is the first wall drawing. It took him, I think, a day or a day and a half. It took them 10 days. I knew that I wanted to work with artists. Something kind of pushes you in that direction. It was a male-dominated world, but I didn't care. I just did it. I hope, I'll be healthy enough to die still doing it. What do they say? You die in your boots or something. No, I just wanted to do what I wanted to do, really. Bueno, así conocíamos a Paula Cooper, ¿no? Una de las protagonistas del mundo de las artes en Nueva York en las últimas décadas, ¿no? Una maravilla, aparte de lo que decías, ¿no? La austeridad, lo lejos que está su imagen del esnobismo y de las posturas que suele rodear a la gente del mundo del arte, ¿no? Y tantos años sosteniéndose. Y me pareció interesante empezar a poner en la agenda galerías, porque las galerías están cada vez más sofisticadas, son espacios
museos interesantísimos y aunque uno tenga o no tenga presupuesto para poder comprar una obra de arte, las galerías abren sus puertas y esperan al público. Y en general las entradas son gratuitas, uno puede observar a los artistas más importantes de las épocas, de las distintas épocas según las muestras. Así que esta es una de una serie seguro de galerías por el mundo que vamos a intentar imponer en la agenda para invitar a los espectadores a que se animen no solo a los circuitos oficiales como los museos, Claro. sino también a visitar estas grandes galerías que marcan la tendencia, ¿no? Así que Llegamos al final, mira. llegamos al final, exactamente. Hemos hecho otro episodio y no nos queda más que invitarlos a que nos sigan la semana que viene. Exactamente, y sobre todo que si llegaron hasta aquí y les gustó el programa, que le den a suscribirse, así les avisa del próximo programa que seguramente será la semana próxima.